El presidente de la República, Martín Vizcarra, convocó a referéndum nacional para el 9 de diciembre, exactamente dentro de 2 meses, cumpliendo el plazo que tenía para convocarlo, hasta 2 meses antes. Estuvo al límite para poder convocar a esta consulta popular en la que los peruanos decidiremos las reformas planteadas. Y para conversar más ampliamente y profundamente al respecto, me encuentro con el abogado constitucionalista Roberto Palacios Brand, quien además es catedrático de la UPAO. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Alba, y gracias por la invitación. ¿Pudo usted escuchar al presidente? Se convocó ya, es un hecho. ¿Considera que es positivo que se haya convocado ya y que sea un hecho esta realidad ya de la convocatoria al referéndum? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Finalmente es una consecuencia de lo que se inició como una iniciativa por parte del presidente de la República para proponer unas reformas a la Constitución que fueron anunciadas en el mensaje a la Nación el 28 de julio último y que finalmente han sido aprobadas por el Congreso de la República. Y lo que correspondía en este momento es que el señor presidente de la República convoque a un referéndum ratificatorio, pero ojo, de lo que ya aprobó el Congreso. Sí, lo que se busca, claro, es ratificar lo que como democracia representativa tenemos en el Congreso. Sin embargo, también era necesario esa participación ciudadana mediante su decisión en las urnas para también sentirnos partícipes del destino de nuestro país, sobre todo en esta época, en esta coyuntura de tanta corrupción, de tanto desengaño de parte de los ciudadanos. Entonces vamos a hablar de los puntos que se van a tomar en este referéndum, las 4 preguntas. Aprueba la reforma constitucional sobre conformación y funciones de Junta Nacional de Justicia, antes llamada y tan cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Usted considera, bueno, cuál es su posición al respecto? El presidente ha afirmado que no se ha reformado mucho en este caso. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones. La reforma de la Constitución no es una reforma cualquiera. Recordemos que la Constitución es la norma fundante de un Estado, en este caso del Estado peruano. Y no solamente se establece el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, sino que se regula la organización, estructura y funcionamiento y atribuciones de los poderes y de los órganos constitucionales autónomos. En este caso, se está haciendo una reforma respecto del sistema de administración de justicia o del sistema de justicia. Y específicamente de lo que antes se conocía con el nombre de Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy recibe otra denominación en este proyecto aprobado ya por el Congreso de la República, iniciativa del presidente, que es el de la Junta, ¿no es cierto? Y claro que estamos de acuerdo, porque lamentablemente el Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido objeto de una serie de denuncias, de actos de corrupción, de falta de objetividad, de transparencia, y esperamos que con estas modificaciones se recluten a personas idóneas, ¿no es cierto?, para que puedan ejercer tan alto cargo, ¿no?, y tan alta función y tan compleja función como es la de designar, ¿no?, y destituir a los jueces y fiscales, ¿no?, que son los que administran justicia en nuestro país. Y en quienes todavía confiamos, pues todavía ellos son los que deciden esta administración de justicia, ¿no? Por supuesto que estamos de acuerdo con esa propuesta, ¿no? Y la segunda pregunta, doctor Palacios Brand, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, ese tema tan escabroso del financiamiento de las organizaciones? Se refiere precisamente al financiamiento privado. Y claro, tenemos como antecedentes todos estos hechos de corrupción, ¿no?, en el que han estado presentes el sector privado, las empresas privadas, no solamente nacionales, sino sobre todo internacionales, que han apostado por un gran número de candidatos y aportando sumas de dinero a las campañas, y esto hace que se dude de la independencia, de la imparcialidad con la que se debe ejercer la función pública. Pero también significa un gran reto, porque por un lado vamos a impedir el financiamiento privado en las campañas, pero el reto del Estado es el de financiar también con recursos públicos
a los partidos políticos que participen en las lides electorales, ¿no? Por supuesto, de acuerdo con esto, ¿no? Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Hay un conflicto, ¿no? Porque los parlamentarios pues están acostumbrados a ser reelectos, pero ahora se está prohibiendo ya esto. Ahí yo tengo una opinión, digamos, algo especial, ¿no? Porque la Constitución debemos leerla y entenderla como una unidad. Y hay un derecho fundamental que de todo peruano, que es el de elegir y ser elegido, ¿no? Y yo creo que se estaría trastocando esa posibilidad. Dejemos en libertad a los ciudadanos para que ellos sean los que determinen si es que eligen o reeligen a sus candidatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estaría muy de acuerdo con la prohibición de la reelección. Yo sé que es un clamor del pueblo, ¿no? De la mayoría, ¿no? De la población, pero yo especialmente no estaría de acuerdo porque estaría trastocando eso. Y además, porque creo y considero de que la experiencia es importante. La experiencia y finalmente, si me permite, para terminar la idea, es de que el pueblo peruano, el ciudadano peruano, sabe votar y lo está demostrando en estas últimas elecciones. Y también impide una carrera política ascendente. Luego estaría para truncando ir, ¿no? eso, Claro, ¿no? Para poder luego ir ascendiendo en los cargos de poder, teniendo esa experiencia que usted menciona. Así es. Sin embargo, pues también hay ese desencanto también por parte de los ciudadanos que trastoca un poco, choca contra esa iniciativa constitucional que nos da el derecho a elegir y ser elegidos. Es verdad. Y bueno, hay otra, la última pregunta sería, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Ahí ha habido también unos cambios que ha hecho el Congreso. Es verdad que ha sido una iniciativa legislativa de reforma constitucional del presidente de la República en uso de una atribución constitucional, pero el Congreso también en uso de sus atribuciones y su independencia ha hecho algunas precisiones. Y una de las precisiones tiene que ver con la cuestión de confianza, ¿no? Que estaría siendo limitada y recortada para el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que el presidente de la República hoy ha anunciado en el sentido de que no está de acuerdo con ello, ¿no? Pero que respeta la institucionalidad, es decir, respeta las competencias que tiene el Poder Legislativo, lo cual me parece bien, ese respeto porque forma parte de la democracia, ¿no es así? Pero yendo al fondo, yo creo que es un tema que el referéndum puede servir para que la población se manifieste, pero no creo que tenga la suficiente información técnica para determinar si es que nos conviene o no la unicameralidad o la bicameralidad. Requeriría un mayor análisis de expertos. Es un mayor análisis. Entonces, pero más allá de eso, ya estamos ahora sobre un hecho sobre la marcha, que ya está aprobado. Creo que la bicameralidad podría ser una opción que nos permita reclutar a personajes, ¿no es cierto?, valiosos y que permita de alguna manera que la prudencia, ¿no es cierto?, se imponga en la Cámara de Senadores, que se entiende es más reflexiva que la Cámara de Diputados, que es más política, ¿no? Lo que no significa de que no haya reflexión en ambas cámaras, ¿no? Pero las consideraciones, las atribuciones son distintas, ¿no? Sí estaría de acuerdo con la bicameralidad, pero me preocupa, sí, las limitaciones o las precisiones que se han hecho restando la posibilidad del ejercicio de el pedido de cuestión de confianza, que es uno de los mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo y que permite una suerte de equilibrio, ¿no es cierto?, de un balance entre los diferentes poderes del Estado, como lo estamos viendo ahora. Y sobre todo en un Congreso con mayoría de oposición, entonces el equilibrio era en la cuestión de confianza para poder establecer ahí la jerarquía dentro del Estado. No olvidemos de que todo esto, y lo digo como profesor de Derecho Constitucional, todo esto que está pasando en nuestro país pone a prueba nuestra Constitución. Pone a prueba porque recién se están presentando estos hechos que estaban regulados de manera general, pero que en la vida de los hechos, que en la realidad, al presentarse, imponen una suerte de interpretación y mejor aplicación. Y creo que estamos saliendo airosos de esto, ¿no?
Entonces, como toda Carta Magna, como la Constitución de Estados Unidos siempre tiene enmiendas, todo también es perfectible, puede ir mejorando. Es perfectible, pero lo que debería lograrse, que es la añoranza y la nostalgia de todo buen ciudadano, es que la Constitución tenga los menores cambios posibles, pero para eso se requiere de que sea producto de un pacto social, de un acuerdo. ¿Y usted considera que nuestra Constitución es producto de ese pacto social o le falta todavía? Ha habido ausencia de ello. Ha habido ausencia de ello. Y ya una renovación total sería también un trabajo mucho más amplio, ¿no? Sí, yo creo que por el momento pensemos en estas reformas parciales y ya más adelante veamos la necesidad de evaluar si es que es necesario una nueva constitución o no, que por el momento considero de que no es lo más pertinente y apropiado. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto Palacios. A ustedes. Abogado constitucionalista y docente de la UPAO. De inmediato vamos con un enlace en directo desde el Hospital Belén, un importante convenio que firma la UPAO.